vamos a comenzar la clase y una vez nosotros tenemos claros entonces cuando hablamos de un consumidor, o sea, cuáles son las decisiones que va a tomar, el tipo de consumidor que existe en el momento de compra, etcétera, etcétera, también es importante tener en cuenta los tipos de demanda según mercadeo, ¿no? Y después vamos a hablar un poquito de la mezcla de mercado. Entonces, cuando hablamos de tipos de demanda, podemos hablar también de dos cosas, de estado de demanda y de tareas de mercadotecnia, que van de la mano, ¿ok? Voy a ir explicando uno por uno. Primero vamos a tener el que dice estado de la demanda negativa, ¿ok? Acá estamos hablando, por ejemplo, que existe un rechazo hacia un producto o un servicio. Es decir, que a las personas sí lo consumen, pero no les gusta mucho. ¿Ok? Eso es importante, ¿no? Entonces, te dice, uno de los ejemplos es, por ejemplo, ir a un dentista, un odontólogo. ¿Por qué? Porque nos duele, podemos tener malas experiencias, traumas, etcétera, pero es necesario, es decir, tenemos que consumirlo, ¿no? Ese servicio, pero a la gente no le gusta, ¿no? Es como, ay, qué pereza ir al odontólogo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eso, es que como consumidores nosotros sentimos un rechazo ante algo, pero al final igual tenemos que consumirlo por nuestro bien, ¿no? Entonces, en ese caso podemos hablar de un estado de demanda negativo, ¿ok? Recuerden que todos estos términos de demanda son desde la perspectiva de mercadeo, ¿ok? O sea, no vamos a hablar de la elasticidad, de o cómo se va a comportar la demanda con la oferta, o sea, desde un punto de vista económico, no, sino esto es más desde un punto de vista de mercadeo. ¿Ok? ¿Queda claro entonces ese estado de demanda, chicos y chicas? Chivo. Ahora bien, ¿qué tarea de mercadotecnia entonces le corresponde a este tipo de estado bueno, a este estado de demanda? La tarea que le corresponde se llama mercadotecnia de conversión, es decir, si yo estoy en una empresa que las personas sienten algún tipo de rechazo o ya sea mi producto o mi servicio, entonces yo como mercadeo, yo debo de ver de qué manera hacerles cambiar el chip a las personas, es decir, que no me vean tan mal porque realmente me necesitan. Entonces, si yo digamos que estuviese a cargo de un departamento de mercadeo, de unas clínicas de odontología, por ejemplo, entonces yo tengo que entender ese concepto, ¿no? Tengo que tener ese tipo de mercadotecnia de conversión, ¿ok? Hacer más agradable la experiencia o la idea que le voy a implantar a los consumidores sobre mi servicio. ¿Por qué? Porque necesitan tener ¿cómo es que se llama? Una buena salud vocal, ¿ok? ¿Queda claro eso? Chicos, entonces ese es el punto, ¿verdad? Para cada tarea, bueno, perdón, para cada estado de demanda vamos a tener una tarea correspondiente. Ahora bien, ¿cuál es la segunda? Es cuando nosotros hablamos de un estado de demanda de ausencia o ausencia de demanda. Es decir, existe un desinterés por parte del consumidor. Acá no es lo mismo que yo lo vaya a rechazar, sino que simplemente no me va a interesar, ¿ok? Yo les pongo el ejemplo acá, digamos, acá en El Salvador eh, bueno, la mayoría de los consumidores no andamos pensando en ropa, digamos, súper abrigada, ¿no? ¿Por qué? Porque el clima de nosotros no nos los permite. Entonces, no vamos a andarnos poniendo un montón de, qué sé yo, de bufandas, gorritos, suéteres, chumpas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no los vamos a necesitar, al menos en la gran mayoría. Si se venden, porque si se van a vender por ciertas ocasiones. Yo, digamos, es que me voy a ir a la montaña, es que voy de viaje, es que yo padezco mucho de frío. Entonces, bueno, hay casos sí. Pero la mayoría de salvadoreños no van a andar con ese tipo de vestimenta. Entonces, se puede llegar a considerar que existe una ausencia de demanda, ¿verdad? Es simplemente que no existe un interés por los consumidores hacia ese producto. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces yo les digo entonces, ¿cuál es la tarea para este caso? De estímulo. Es decir, yo tengo que estimular a mi consumidor que realmente pues quiera comprarlo, ¿no? Es decir, que decirle, no, mira, la verdad es que sí lo puedes llegar a necesitar. Si imagínate tú vas de viaje o te ganas, no sé, algún viaje a las montañas, qué sé yo, entonces no lo vas a necesitar, ¿no? O decir, mira, lo puedes regalar o qué sé yo. Entonces ahí lo que va a hacer mercadotecnia, en este caso va a ser estimular al consumidor que lo vaya a comprar. O sea, pensando que lo necesita, no le vas a decir, mira, comprarlo porque lo vas a comprar, aunque no lo necesite. No, eso no es el chiste. Entonces, si se ven, hay una diferencia entre el primero y el segundo. El primero es que yo rechazo
O sea, no me gusta ese producto o ese servicio, en cambio el otro simplemente pues me da igual, es decir, no le hallo mucho interés en consumir ese tipo de productos o servicios. Ahora pasamos al tercer estado de demanda, que ese se llama demanda latente. ¿Ok? Acá nos dice que cuando los consumidores poseen una necesidad, pero no hay manera de satisfacerla. ¿Ok? Es decir, cuando hay una demanda latente, quiere decir que muchos consumidores, ¿ok? De cierta área tienen una necesidad, ¿ok? Tienen una necesidad, pero esa necesidad nadie se la está cumpliendo. Entonces es latente porque existe, pero nadie la está aprovechando. Es decir, ninguna empresa está haciendo algo por eso, ¿no? Entonces yo les pongo el caso de acá en El Salvador, de la marca Tesla. Es decir, hay mucha gente acá en El Salvador que me imagino que querrá uno y que pueden comprarse uno, pueden llegar a adquirir uno. Pero por mucho que quieran, no lo pueden obtener aquí en El Salvador. ¿Por qué? Porque aquí no existe estaciones de carga, nuestras casas no tienen ese tipo de instalaciones o los departamentos no tienen ese tipo de instalaciones, etcétera, etcétera. Entonces, como no funcionan con gasolina, sino que con electricidad, entonces por eso acá al menos en El Salvador todavía no se puede conducir tranquilamente con esos vehículos, ¿ok? De que lo puedas comprar, lo puedes comprar y te lo puedes traer, pero va a estar guardado, pues ese es el problema o uno de los grandes problemas que puede llegar a tener. Entonces no es viable tener ese tipo de vehículos ahorita, ¿no? Ahorita. Entonces por eso podemos decirle que es una demanda latente. Y para esto vamos a tener entonces una tarea de mercadotecnia llamada fomento, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que ver de qué manera vamos a fomentar o vamos a educar o dar a conocer a las diferentes empresas, por ejemplo, que los consumidores tienen ese tipo de cosas, ¿no? O que yo te diga, mira, yo soy un distribuidor, por ejemplo, de vehículos, entonces voy a ver de qué manera me contacto, por ejemplo, con Tesla y decirle, miren, en el país existe una demanda que es latente y ver de qué manera podemos, o sea, qué podemos hacer al respecto, ¿no? Es decir, pedir que se establezcan estaciones de carga, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, ese es el chiste, ¿no? Es decir, tener en cuenta que existe una demanda y no haya nadie que la esté aprovechando, nadie la está satisfaciendo, ¿ok? Entonces, y ver de qué manera yo intentar hacerlo, ¿ok? Ese es el punto. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Ok. Vamos a pasar a las siguientes. Entonces, hablando también de estado de demanda, tenemos la demanda decreciente, ¿ok? Es decir, cuando los volúmenes de venta van a decrecer, es decir, que empiezan a disminuir con el tiempo, ¿ok? No es que me digan, no, lo que pasa es que en febrero no se vende y en los demás meses sí, no se trata de eso, sino que con el tiempo no, ya, o sea, van las ventas para abajo, o sea, abajo van vendiendo menos, 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 incluso hasta que se sale del mercado. Cuando un producto o un servicio posee ese tipo de demanda, se le llama demanda decreciente. Y yo acá les pongo el caso de, por ejemplo, las pajillas, ¿ok? Con el tiempo, bueno, antes se daban cuenta que te daban pajillas por doquier, incluso hasta te amarraban bolsas con las mismas pajillas. Pero pasó esto de lo del cuidado del medio ambiente, que obviamente pues no son buenas para el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, incluso muchos restaurantes no te las dan o tenés que pedirlas, son opcionales, ¿no? Entonces, y por eso, al menos ese tipo de productos van a tener una demanda decreciente. No, o sea, si yo soy un productor de pajillas, por ejemplo, yo vendía mucho más años atrás que hoy en día, ¿no? Entonces, para esto, el mercadeo debe de utilizar la tarea de remercadotecnia, es decir, pensar de qué manera hacer que esos productos o servicios vuelvan a estar presentes en el mercado. O sea, ¿qué tengo que innovar en ese producto para que deje de tener ese tipo de demandas? O al menos no salirme del mercado, pues sí, porque va a haber un día que ya no van a estar, pues, ese tipo de productos. Entonces, por ejemplo, hablando siempre de las pajillas, digamos, yo empiezo a decir, bueno, y si yo empiezo a sacar pajillas que son biodegradables, por ejemplo, ok, puede ser una opción para los restaurantes, por ejemplo, que estén hechos a base de algún producto orgánico y con un par de días ya se desintegra, ya deja de existir, por así decirlo, o bueno, se transforma la materia, mejor dicho. Entonces, eso puede ser un caso, ¿no? Es decir, dejan de ser de plástico y pasan a ser de ingredientes orgánicos para que eso se degrade rápidamente, ¿no? ¿Queda claro eso también, chicos? Entonces, chicas, tenemos eso, ¿verdad?
un producto empieza a bajar sus ventas constantemente, o sea, que va en picada y sabes que no va a volver a subir, ahí es una demanda decreciente y nosotros tenemos que utilizar mercadotecnia para volver a crecer o al menos no salirnos del todo del mercado, ¿ok? O puede ser otra opción de esa de que las pajillas que son metálicas, las que son de reutilizables, por ejemplo, las que las puedes lavar y todo eso, ¿no? Aunque eso igual va a ser complicado, al menos, por ejemplo, para restaurantes eso no funciona muy bien, porque, pues sí, ¿verdad? Luego tenemos el estado de demanda irregular, ¿ok? Acá nos dice que tenemos variaciones en la demanda por temporadas, es decir, tú ya sabes, según tus fechas, según tus históricos, en qué meses, por ejemplo, se vende más, se vende menos y sabes que siempre se comporta así. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos ese tipo de demandas que van fluctuando, pero sabes por qué pasa y sabes exactamente que qué día va a pasar o qué fecha va a pasar, entonces acá tú le puedes decir que es una demanda irregular, ¿ok? Por ejemplo, acá nos vemos que hay unos cuadernos, entonces, ¿qué pasa con los cuadernos? Sabemos que en las fechas cuando vamos a ingresar al colegio, cuando vamos a entrar a la universidad, etcétera, etcétera, las ventas de las librerías en cuestiones de artículos escolares, estás aumentando un montón y le dice, "Ah, es que es la temporada, ¿no? Se le suele decir así. Entonces es ahí cuando este tipo de productos tienen una demanda irregular. Pero los dueños de las librerías saben que es así, saben que los días entre diciembre, enero y quizás febrero, eh, la demanda aumenta un montón, entonces están en temporada y a eso se le considera como demanda irregular. Ya, por ejemplo, allá por noviembre nadie anda buscando mochila, lapiceros, cuadernos, algo así, por ejemplo, ¿no? Sino que se empieza a mover allá por final de diciembre y principios de enero. ¿Ok? ¿Queda claro eso también? ¿Sí? Y tenemos la tarea en este caso de sincromercadotecnia. Es decir, si yo sé que tengo fechas donde no vendo bien y yo ya sé cuáles son esas fechas, entonces, ¿qué debo de hacer al respecto? ¿Ok? ¿Qué debo de hacer al respecto? Es decir, sacar, no sé, algún tipo de promoción en esas fechas donde no vendo, sacar otro tipo de productos mientras nadie me está comprando. Vaya, por ejemplo, si yo te digo, bueno, si yo soy una imprenta, por ejemplo, y yo saco cuadernos, entonces las otras fechas nadie me compra cuadernos, entonces, ¿qué más puedo utilizar o qué más puedo crear para el mercado? Ya sea, puedo sacar revistas, puedo sacar libros, qué sé yo. Entonces, que se van a ir manteniendo a lo largo del año, ¿no? Y sabemos que entre diciembre y enero se vende bastante los cuadernos, ¿ok? Entonces, ahí lo que quiero hacer es que las ventas intenten como ser más planas a lo largo del año, es decir, que no hayan tantos picos o que no haya tanta diferencia, ¿no? Para eso sirve la sincromercadotecnia. ¿Queda claro? Yo tengo una pregunta. Sí, dime, Raúl. Eh, o sea, si digamos, distintas tareas se pueden aplicar a distintos casos. Por ejemplo, la demanda irregular, no sé qué tan erróneo estoy, pero creería yo que también podría caber la mercadotecnia de estímulo. No sé. Mm, Entonces, o sea, mi pregunta es si se puede como que ujú. eh, variar en la tarea. No sé si me explico. Tú, o sea, aquí el punto es que si un producto o un servicio podría llegarse a tener más de un estado de demanda. Tú mencionabas, por ejemplo, la demanda irregular con la ausencia de demanda. Mira, en ese caso el problema es que cuando hablamos de una ausencia de demanda, por ejemplo, estamos hablando que siempre es así, o sea, que todo el año es así, ¿ok? Entonces, o sea, siempre va a existir ese desinterés. En cambio, la demanda irregular es que a veces existe un desinterés porque nadie lo necesita y en otras fechas sí se necesita y un montón. Entonces, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo en ese caso. Vaya, si yo les pongo el ejemplo, digamos, qué sé yo, de estos tipo hoteles o, ¿cómo es que se le llama? Resort, porque te diga, mira, vamos a Decameron, por ejemplo, vaya, pensando en ese lugar, no quiere decir que la gente todo el año no le guste o que le sea de desinterés o que le valga, sino que
habrán fechas donde simplemente no les llama la atención porque uno puede ser por el clima, dos puede ser porque no les dan las vacaciones, etcétera, etcétera. Pero sabes que para fechas de vacaciones, Semana Santa, agosto o incluso diciembre, la gente se va a estos lugares y la demanda crece un montón y las mismas empresas lo saben. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, digamos, sé que la gente va a venir porque son fechas para venir, entonces, digamos, yo no le voy a cambiar el precio, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero en otras fechas, como que yo te diga, allá por, qué sé yo, allá por septiembre, que es una fecha donde la gente no se va a llenar ese tipo de lugares, ¿no? No se llena. Que siempre hay gente, sí, por los turistas, pero que yo te diga que va a estar topado, no. Entonces sabes que tu demanda disminuye ahí, pero tú ya lo sabías. Entonces, para esas fechas, por ejemplo, los precios bajan, sacan promociones, etcétera, etcétera, para que la gente, o sea, puedas eh, hacer que la gente llegue, o sea, hacer que se sincronice y que tus ventas no sean tan distintas entre los días que son así, que estén súper llenos por temporada y otros días que pues no. Entonces haces eso. Por eso hay empresas que por ejemplo sacan esto de los martes y jueves, por ejemplo, del 2 por uno porque quizás en su momento se dieron cuenta que los martes y jueves la gente casi no llegaba. Y después de aplicar ese tipo de promociones, pues la gente llega más que otros días, ¿no? Entonces, un ejemplo de eso también podría ser como Mr. Donut, que en septiembre podría ser el mes que si ellos no ponen esa promoción de donas al 2 por uno Ujú. es como el mes más bajo en ventas que tiene. Fíjate que, mira, no sé cómo surgió la idea de ellos, o sea, es como, ¿por qué pasó? O sea, ¿por qué pasó en su momento? Yo te puedo decir, mira, lo que pasa es que ellos, como son también los fabricantes de la harina y todo eso, se les acumula tanto que al final tienen que vender una cantidad mayor porque si no se les va a arruinar, por ejemplo. Entonces sacan este tipo de promociones, ¿no? Para soltar todo ese producto y no se les arruine, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí puedes verlo como es como una demanda irregular, pero que ellos mismos crearon, ¿ok? Porque digamos, saben que en todo el mes de septiembre vas a tener la promoción, ¿ok? Y de ahí no pasa. Entonces, sabes que esas fechas sí se va a vender un montón, aunque en ventas me imagino que de cuestión de dinero es un montón, y pero unidades se vende mucho más, pues porque no es lo mismo un volumen de ventas, un volumen de ventas en dinero y en volumen de ventas de unidades. Entonces, pero ellos crearon esa situación. Entonces, sí se considera como irregular porque si te vas a los otros meses, pues nadie está haciendo cola, nadie se está llevando 3 cajas, 4 cajas de donuts. Entonces, se puede ver de esa forma, pero yo creería que ellos no aplican la tarea de sincromercadotecnia porque no la necesitan para los mismos meses, ¿ok? Entonces, porque ellos, como te digo, ellos mismos sí la crearon la situación. Pero diferente es, por ejemplo, cuando, vaya, si nos vamos a febrero, ¿qué fecha importante hay en febrero, chicos y chicas? 14. El 14, ¿verdad? ¿Qué productos se suelen vender en su mayoría esos días? Chocolate, rosa, Chocolate. peluches. Ok, ok, entonces si te fijas, la venta de estos productos, al menos para esas fechas, aumenta un montón. ¿Por qué? Porque la gente se deja llevar por las promociones, se deja llevar por el consumismo, por las modas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si usted es de mercadeo y cae en eso, Dios mío. No, mentira. Entonces, eso pues vaya, imagínate, tenés esa fecha importante, ¿ok? Que sabes que la empresa van a vender un montón. Pero si yo soy un fabricante de chocolate, obviamente yo tengo que estar preparado para esa fecha, ¿no? Obviamente no me voy a quedar sin chocolates para un 14. Entonces, pero los demás días, ¿qué hago yo? O sea, ¿qué tengo que hacer yo? Digamos, sé que tal vez para el Día de la Madre pueda venderse, o para diciembre, Navidad, que también se puede comer chocolate, por así decirlo, en cantidades más de lo normal. Pero los demás meses, ¿qué puedo hacer? O sea, ese es el punto. Entonces, ¿qué hago yo al respecto? Entonces, eso puede pasar. Sobre todo cuando hablamos de demandas irregulares, suelen depender, uno, de fechas importantes, suelen depender de incluso de temporada de clima, o incluso de, ¿cómo es que se llama esto? Sí, de la season, ¿no? De las temporadas, sí, 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 así se dice. Entonces, que yo te diga, vaya, por ejemplo, cuando yo estoy hablando de, qué sé yo, ¿qué se me ocurre? Vaya, si yo soy una persona, yo soy una empresa, por así decirlo, que vende paraguas, ¿ok? Por ejemplo, ¿no?
Entonces sé que las fechas donde es verano y todas estas fechas donde hay mucho calor, donde no, hay cero lluvias, la gente no me va a querer comprar un paraguas y no lo va a utilizar. Entonces la gente no anda pensando, uy, necesito un paraguas. ¿Por qué? Porque no hay lluvias. Entonces, para mí, yo ya sé qué fechas son las que llueven y cuáles son las que hay mucha sequía. Entonces yo ya sé en qué fechas sí voy a vender mucho más que en las otras. Pero entonces, en aquellas donde no vendo nada, ¿qué hago yo? O sea, ¿qué debería de hacer? Puedo, por ejemplo, promover o educar al consumidor de que el sol es malo, por ejemplo, y que normalizar, por ejemplo, el uso de paraguas para, bueno, ahí no sería un paraguas, sería una sombrilla. Para las fechas de sol, ¿no? Es decir, que la gente empiece a utilizar más seguido las sombrillas para las fechas donde hay demasiado sol. Y que no se quemen, pues sí, por problemas de la piel, etcétera. Puede hacer, esa es una de las opciones, ¿ok? De tarea de sincromercadotecnia. ¿Queda claro eso, chicos y chicas? ¿Ok? Otro ejemplo, siempre en este caso, que esto es bien común. ¿Para qué fechas se venden mucho los vestidos de, no sé, los vestidos estos así, los negritos, o los sacos, o los trajes? ¿En qué fechas se vende un montón? Más de lo normal. Noviembre. En noviembre puede ser, ¿ok? ¿Por qué? ¿Qué hay en noviembre? Son graduaciones. Las Graduaciones. graduaciones, ¿no? Las graduaciones. Entonces, si yo... Lick, yo siento que de octubre a noviembre. Sí, 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 O sí. de... Ajá, sí. Sí, porque al menos la UCA comienza en octubre, ¿cierto? Entonces, pero acuérdate, en esas fechas muchos colegios, muchas universidades están en el proceso de graduaciones, es decir, se están graduando las personas, están los eventos. Entonces, yo como tienda de trajes o de vestidos para ese tipo de eventos, yo sé que para esas fechas voy a vender mucho más, ¿verdad? Entonces, si mi venta aumenta un montón para esas fechas y los demás meses quizás no me vaya tan bien, ¿qué hago? Ese es el punto. Me dedico a otra cosa, saco otro tipo de estilos de traje o de vestidos que no tienen nada que ver con fechas de graduaciones, puede ser otra opción, ¿no? Como te diga, para los veranos saco vestidos de verano, ¿no? O sea, que sean fresquitos, coloridos, etcétera, etcétera, ¿no? Puede hacer. Entonces, ese es el punto. Hay que ir pensando en qué hago entonces si no estoy vendiendo bien por ese tipo de demandas, ¿no? Por ese tipo de demandas. Queda claro, ¿no? Queda súper, súper claro. Ahora nos pasamos a la demanda plena. Ok, cuando hablamos de una demanda plena, estamos hablando que cuando una empresa está satisfecha con el volumen de producción, aunque este no sea el máximo. Por ejemplo, digamos que yo tengo una planta, ok, una planta donde yo tengo una producción exagerada de churros, por ejemplo. Pero yo, bueno, pero para empezar el mercado me exige tanta demanda sobre ese producto, ¿ok? Y yo la cumplo, pero quizás mi producción no la utilizo al 100%, sino que solo utilizo al 80%, pero estoy bien, estoy tranquilo, estoy vendiendo un montón, estoy vendiendo lo que yo quiero, no necesito aumentar las ventas porque ya ni la gente ya ni quiere los churros, porque es demasiados churros los que vendo. Entonces ahí me puedo llegar a considerar que estoy dentro de una demanda plena, es decir, estoy tranquilo, estoy muy estable, estoy vendiendo muy bien, aunque quizás mi planta o mi máquina de producción quizás ni estén al 100, sino que estén al 80, 60, por ejemplo, ¿no? Ese es el punto. Entonces, pero aquí la palabra correcta, el punto importante es que la empresa está satisfecha con sus volúmenes de venta, ¿ok? Si yo decir, es que aquí ya estoy bien, no quiero seguir acá, ¿para qué me voy a ir a otro país? Aquí estoy súper tranquilo, estoy muy bien, estoy vendiendo muy bien, soy muy rentable, entonces puedo decir que existe una demanda plena, ¿ok? Y yo les pongo también el caso o el ejemplo de Coca-Cola, obviamente sabemos que ellos venden un montón, ¿ok? Venden un montón y están en todo el mundo, casi que. Entonces están tranquilos, pues, o sea, están tranquilos en ese sentido. No tienen problemas de, ay, es que me disminuyó la venta y la gente ya no me quiere. No, no tienen ese tipo de problemas, ¿ok? Aunque puede ser de que sus máquinas trabajen al 100%, otras que no, etcétera, etcétera, ¿ok? ¿Queda claro eso entonces, chicos y chicas? Obviamente toda empresa le gustaría estar en ese tipo de demandas, pues que estén tranquilos, o sea, que estén vendiendo muy bien, pero no todas logran hacer ese tipo de, bueno, llegar hasta ese punto. Y la tarea, en este caso de mercadotecnia, se llama de mantenimiento. Es decir, si estoy bien, tengo que mantenerme ahí, ¿ok? Entonces tengo que hacer algo para que la gente no se olvide de mí, tengo que no bajarle la calidad a mis productos, por ejemplo,
etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el punto, porque imagínate, de la nada viene y a Coca-Cola se le ocurre cambiarle el sabor y que quede horrible, o no sé, o que deja de vender gaseosas en botellas de vidrio, sino que solo en lata. ¿Ustedes creen que la venta no les va a bajar? Les va a bajar un montón, les puede bajar un montón. Entonces ese es el punto. Entonces queda claro estas tres, de crecimiento, irregular y la plena. ¿Queda claro? ¿Sí? Ok. Entonces, y cada una de sus tareas correspondientes. Entonces, por ejemplo, si en una evaluación yo les pido, por favor, deme un ejemplo de demanda irregular y su tarea de mercadotecnia. Entonces, ustedes piensen en un producto o servicio que saben de que solo en tales meses, por ejemplo, vende un montón o en otros meses no vende casi nada. Y mencionan qué tarea corresponde a eso y ustedes plantear qué podrían hacer en ese caso, ¿no? Eso puede ser un punto importante. Y por último tenemos estas últimas dos. Tenemos la demanda excesiva y la demanda malsana. Cuando hablamos de la demanda excesiva, quiere decir que cuando una demanda supera la oferta, ¿ok? Es decir, la gente exige tanto algo, pero que la empresa no es capaz de satisfacer a toda esa demanda. Entonces ahí entra la tarea de desmercadotecnia, ¿ok? Entonces, es decir, hacer algo para que las personas no me busquen tanto, pues, pero son casos donde vos decís, es que demasiada gente quiere esto y yo no soy capaz, que yo no tengo las capacidades para solventar esto, entonces, y para evitar tanta conglomeración, tanto exigencia, pues hago algo para que la gente se calme. Ese es el punto, para que la gente se calme. Entonces, por ejemplo, yo te digo, imagínate que el ejemplo de la emergencia, de una sala de emergencia del hospital que siempre está llena, entonces eso puede ser una idea, ¿no? Donde podemos decir que la gente llega con un exceso, ¿no? Es decir, mucha gente llega, entonces, ¿qué voy a hacer al respecto, ¿no? Entonces puedo sacar, por ejemplo, digamos, si veo que muchos de los pacientes que llegan es porque tuvieron accidentes de vehículos, por ejemplo, puedes sacar campañas de decir, miren, manejen bien, manejen tranquilos, usen su cinturón, etcétera, etcétera, ¿no? Cuide su vehículo, vea si está en buen mantenimiento, tenga un buen mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué? Para que las personas pues no lleguen tan seguido a la emergencia, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Puede ser, pueden sacar campañas para hacer ese tipo de cosas. O una empresa te dice, mira, es que nosotros no podemos ni descansar. Qué horrible es esto. No aguantamos tantas personas y digamos, mira, ¿sabes qué? Vamos a cerrar de tal hora a tal hora. Porque ya no aguantamos. Descansemos un ratito. Puede ser una decisión, ¿no? Puede ser. Y por último tenemos la demanda malsana. Ok, acá es cuando se busca desaparecer la demanda de productos o servicios. Es decir, ese producto o ese servicio te causa algún tipo de daño a tu salud. Ok, entonces que no está bien, no puede ser que no está bien visto para la sociedad. eh, Te puede causar problemas de la salud, etcétera, etcétera, o que realmente es peligroso. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí la tarea de mercadotecnia es que sea contra mercadotecnia, es decir, disminuir esa demanda, sacar campañas para que ya la gente no compre ese tipo de productos, ¿ok? Entonces, ¿queda claro eso? Es como que yo te diga, por ejemplo, eso de los cigarros que hablamos en alguna clase, los cigarros, las cajas de cigarrillos, que te ponen estas imágenes donde pues te dan a entender las causas o los no, no las causas, perdón, los efectos que puede tener el consumir ese tipo de productos, ¿no? Entonces, ese hecho que le obliga a las empresas a colocar ese tipo de mensajes es un acto de contramercadotecnia. ¿Por qué? Para que la gente intente disminuir esto. O por lo mismo que pasaba, que antes vos podías ir a comprar en menudeo, creo que se dice, o por unidades los cigarros y ahora ya no se permite, sino que hoy tenés que comprar la caja. ¿Para qué? Para que, digamos, si vos no te alcanza, pero antes vos decías, es que a mí no me alcanza a comprar la caja y mejor compro uno por uno, está bien, pero ahora ya no vas a poder hacer eso, sino que tenés que comprar toda la caja y quizás no te alcance. Esa era como la idea que se hizo. Entonces, ahí que estás haciendo que la gente consuma menos ese producto, ¿ok? ¿Queda claro, chicos y chicas? ¿Ok? O es como que yo te diga,
¿Qué se me ocurre? Vaya, el uso de las armas, por ejemplo, también, digamos, decir de que o sea, que al entrar a algún lugar no te permitan utilizar armas o que sea re difícil sacar los permisos para portar un arma, etcétera, etcétera. O sobre todo la venta en sí de las armas, ¿no? Entonces, que también es malo. Entonces, puede entrar en este caso de demanda malsana. ¿Por qué? Pues para que se usen, pues para cosas malas. Y entonces quedan claros estos dos casos, chicos y chicas. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a a los otros estados de demanda? Quedó súper, súper claro. ¿Sabrían diferenciar entre una a la otra? ¿Sí? Por ejemplo, si yo les pregunto cuál es la diferencia, más o menos, por así decirlo, entre la demanda malsana y la demanda negativa. Porque por nombre puede sonar similar. Ajá. Que aunque haya demanda negativa, no se busca cómo desaparecer a la empresa. En cambio, en la malsana sí. Ok. Aunque puede llegar a existir cierto rechazo en cualquiera de los dos casos, pero ¿quién es lo que lo rechaza? En el caso, digamos, de la demanda malsana, quien los rechaza normalmente son instituciones gubernamentales o el mismo gobierno, por ejemplo, o hay empresas que también puedan rechazar ese tipo de demandas, ¿no? En cambio, bueno, en la otra, en la demanda negativa, quien tiene el rechazo es el consumidor en sí. Y aquí el chiste es en una, la empresa la queremos desaparecer o la demanda queremos desaparecer, en cambio la otra queremos estimularla, ¿no? Es decir, que la gente lo compre. Exacto. Entonces queda súper claro. Si yo les pido ejemplos, chicos y chicas, de un examen, por ejemplo, ¿ustedes me los podrían dar? Queda realmente claro. Si yo les pido una propuesta de tarea de mercadotecnia de tal cosa, ¿me lo podrían hacer? ¿Podrían proponer algo? ¿O a alguien no le quedó claro alguna de estas? Sí, no, tal vez más o menos. ¿Aló? Queda totalmente Si claro. puede poner otra vez la donde aparecía la ausencia de demanda. Ok, la de la ausencia. La de la ausencia me dijiste, ¿verdad? Sí, es que esa me faltó tomar apunte. Ah, vaya. Pero sí, en pocas palabras era de eso, de que cuando alguien, bueno, los consumidores como tal, tienen simplemente un desinterés, ¿ok? No es un rechazo, simplemente es un desinterés sobre el producto, ¿ok? Entonces, porque quizás no va con la cultura de las personas, puede ser, ¿no? Entonces, para eso existe la mercadotecnia de estímulo, ¿ok? Eso es lo que decía. ¿Hoy sí? Sí. Ok, ok, bye. Entonces, teniendo ya en cuenta lo de los estados de la demanda, vamos a hablar solo un poco sobre el marketing mix, ¿ok? O la mezcla de mercado. Un poco nada más porque más adelante vamos a hablar o sea, ya bien a profundidad de una de cada uno, ¿no? Entonces, a ustedes anteriormente ya habían escuchado estos términos de las 4P o marketing mix o mezcla de mercado, que son sinónimos las tres cosas. ¿Ya lo habían escuchado Sí, anteriormente? Silic. Ok, ¿qué habían escuchado de eso? Eso creo que es producto, promoción, plaza y precio, algo así creo. Ujú, exacto. Solo eso, sí. ¿Y para qué creen ustedes que nos sirve tener en cuenta esto? Mm, no lo sé. Una idea, pero es una idea de para qué creen. O sea, no les digo para qué es, sino para qué creen que puede llegar a funcionar o para qué nos puede llegar a servir esto. Para tener un mayor control como empresa. Ok, para tener un mayor control, podemos verlo de esa forma, para tener claridad, para clasificar las cosas, para tener todo en orden, si lo vemos de esa forma. Cuando hablamos entonces tanto de marketing mix como mezcla de mercado o como las 4P, estamos hablando como tal de esas cuatro cosas, es decir, producto, precio, plaza y promoción. Ok,
Nos dice acá que esas fueron planteadas allá por los años 50. Un producto se plantea desde 4 variables, ¿ok? También sirve para servicios. Que de forma académica se divide en 4 aspectos, pero en la realidad todo se da a la vez, ¿ok? Acá se enseña uno por uno, es decir, primero vamos por producto, después vamos por precio, después vamos por plaza y después vamos por promoción. Pero cuando ustedes salen a la calle, van a un mercado, o sea, están dentro de un mercado como tal, ustedes se dan cuenta que todos los productos, todos los servicios tienen involucrado a las 4 a la vez. Es decir, no es como que los vamos a separar, por así decirlo. Todo se da a la vez. Entonces, ¿qué pasa con esto? Como les digo, esto solo es un poquito para entender de qué se trata esto. Cuando hablamos entonces de producto, la primera P, estamos hablando de desde el diseño del producto, es decir, acá las dimensiones, cómo se va a construir, cómo se va a ensamblar, los materiales que voy a utilizar, la metodología que voy a utilizar para poder producirlo, todo eso que conlleva la creación del producto va en la P de producto, pero también aquí se aplica, por ejemplo, cuestiones como la etiqueta, el envase, por así decirlo, el empaque o el packaging como tal va dentro de la P de producto, y también por incluso la parte de la marca, es decir, toda la parte de construcción de la marca, del distintivo de marca, que cuando hablo de distintivo de marca estoy hablando de los logos, ¿no? Por así, coloquialmente hablando de los logos, etcétera, etcétera. Entonces todo eso se desarrolla o se clasifica, si lo quieren ver, dentro de producto, ¿ok? Todos esos aspectos se construyen dentro de la P de producto. Luego de eso tenemos, por ejemplo, eso no va en un orden, pero después de eso tenemos, por ejemplo, la plaza, ¿ok? Cuando hablo de la plaza, estoy pensando en la ubicación y la logística de distribución de ese producto o de ese servicio, es decir, a dónde el consumidor va a encontrar mi producto. Aquí voy a hablar de cómo voy a hacer de que desde la fábrica llegue hasta ese punto para que el consumidor lo compre, ¿ok? Entonces, eso es lo importante de la plaza. Incluso, si estoy hablando, digamos, si yo tengo una página web donde tengo una tienda en línea y yo no tengo una tienda física, ¿ok? O sea, no tengo un lugar donde la gente llegue a traer mi producto, entonces, pero ahí me vas a decir, entonces, para ese tipo de empresas no existe la plaza. Sí existe. ¿Por qué? Porque siempre vas a involucrar cuestiones como bodegas, cómo vas a mover el producto desde el punto de donde se construyó, o sea, se hizo su producción como tal, hasta el punto de llevarlo a la casa del consumidor, ¿no? Entonces ahí va a haber una distribución, una logística de distribución implícita como tal, lo de las bodegas, como les digo, y pues eso. Entonces, aunque no tenga un lugar físico donde la gente vaya a comprar, pero siempre se aplica la plaza. Y también tenemos la P de precio, que aquí estoy hablando de, obviamente, pensar en qué precio le voy a colocar a mi producto o servicio, es decir, la fijación del precio, pero aquí también hablamos, por ejemplo, de ciertas estrategias, de qué tipo de precio le voy a colocar, de algunas políticas de precio también, por ejemplo, ustedes me imagino se han dado cuenta o saben cuál es el precio psicológico. ¿Han escuchado a veces o ese término de casualidad? ¿No? Y si les digo, eso no vale $1, sino que vale 99 centavos. Ah, ya había escuchado eso. Entonces eso, De ¿verdad? las ofertas. Que dice, en lugar de ponerte un 5, te ponen un 4 grandote y un punto 99 en chiquito. Okay, entonces, ese es el precio psicológico. Es decir, o sea, tú no ves un 5, sino que ves un 4, aunque sigue siendo un 5. Entonces, ese es el precio psicológico, que esa es una de las políticas de precios, ¿no? Por ejemplo, que ahí cuando lleguemos a precio vamos a ver todo eso, ¿no? Incluso desde cómo calcular o las formas de calcular un precio para fijar el precio y ese tipo de políticas también. Entonces, todas esas cuestiones uno las tiene que planificar para mi producto o servicio, ¿okay? Y por último tengo el apartado de la comunicación, que esta es la P de promoción, es decir, todos aquellos mensajes que yo voy a lanzar hacia mi mercado, hacia mis consumidores, etcétera, etcétera, o incluso hacia mis stakeholders, es decir, aquellas personas, empresas, instituciones que para mí tienen un interés, ¿ok? Que se llama stakeholders, ¿ok? Entonces, cuando hablo de promoción, puedo hablar aquí de publicidad,
puedo hablar de la venta personal, puedo hablar de las promociones de venta, tanto para consumidores como promociones de venta para intermediarios, que no es lo mismo. Y después también puedo hablar de las relaciones públicas. Entonces, estos 4 elementos van dentro de la promoción. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas, cuando hablamos de la P de promoción, solo es pensar en 2x1 o tarjeta de cliente frecuente, y no es así. Dentro de la P de promoción hablamos de todos los aspectos de la publicidad, todos los aspectos de la venta personal. Es decir, venta personal es cuando tenés una persona, literalmente una persona que te vende algo, que te puede visitar o que te atiende a ti, pero te vende algo. Entonces tenemos aquí sí las promociones de venta, es decir, tanto para tú como consumidor, pero también como para una empresa. Y ahí sí entra lo de si compras, quiero ver, si compras 2 te llevas un tercero, o los descuentos, o las liquidaciones, o todo ese tipo de promociones entra en promoción de venta. O por ejemplo también cuando hablamos de, si yo digamos, yo soy un fabricante y tengo intermediarios, es decir, yo fabrico, qué sé yo fabrico leche, ok, yo tengo leche, queso, requesón y todos los lácteos, ok, chidísimo. Entonces vengo yo y yo no tengo la capacidad de vender todo eso a todo el país. Entonces, ¿qué pasa? Esos productos yo los utilizo, o sea, para hacerlos llegar a mi mercado meta, utilizo intermediarios, es decir, por ejemplo, tiendas o supermercados. Entonces, yo puedo aplicar ciertas promociones de venta para estas personas o estas empresas, mejor dicho. Si yo le digo, por ejemplo, si tú me compras, ¿qué? 20 litros de leche, por ejemplo, entonces yo te voy a dar un mejor precio, o yo te voy a dar un descuento, o te voy a regalar un litro más. Entonces, esa promoción va dirigida como tal a los intermediarios, ¿ok? Entonces, por eso digo, hay promociones de ventas para los consumidores, pero también para los intermediarios. Y por último tenemos las relaciones públicas. Acá la diferencia clara entre la publicidad y la relación pública es que la publicidad tú la sacas, tú la creas y tú estás hablando bien de ti mismo, ¿ok? Obviamente nadie va a hablar mal de uno mismo en una publicidad. Pero las relaciones públicas, lo que yo quiero crear es primero tener una comunicación directa con los agentes que a mí me interesan, primero. Y segundo, intentar o hacer todo lo posible para que unos terceros hablen bien de mí, ¿ok? Y no hable solo, que yo soy aquí la maravilla del mundo, ¿no? O sea, intentar que otros hablen bien de mí. Entonces, de eso se trata las relaciones públicas también, en pocas palabras, ¿ok? Ese es el punto. Y en una relación pública tampoco me interesa sacar promociones o contar, mira, le hemos bajado el precio, tenemos un descuento de algo. Eso no lo aplico en una relación pública, lo voy a aplicar a una publicidad, ¿ok? ¿Queda claro eso, chicos y chicas? ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Ahora bien, yo les decía, ¿por qué es importante tener todo esto? Una era, pues sí, ¿verdad? Para tener claridad de lo que estoy haciendo. Otra es para tener todo organizado, tener un buen control de las cosas, como lo mencionaba anteriormente. Pero recuerden, mercadeo no solo se trata del día a día o de ejecutar cosas, sino de planificar o ser estratégicos. Entonces, yo estas cosas las voy a ir pensando desde un inicio. O sea, no se piensa en la marcha, es como así a ver qué sale. No, sino que digamos, yo voy a sacar un producto, ok, primero pienso en los 3 ejes, ¿se acuerdan, no? Yo voy a sacar lácteos, pero tengo que pensar a quién se los voy a vender y qué necesidades voy a satisfacer. Ok, ahora bien, ¿qué tipo de productos voy a sacar de los lácteos? ¿Cuáles son sus variantes? ¿Cuáles son sus presentaciones? ¿Cuáles son los empaques? Etcétera, etcétera. Después voy a decir en qué lugares los consumidores prefieren consumir ese tipo de productos. ¿Será que serán solo en los supermercados, en las tienditas de las colonias, etcétera, etcétera? Entonces tengo que pensar en cómo voy a transportar esos productos hacia los puntos de venta. Entonces todo eso lo tengo que planificar antes de hacerlo. ¿Okay? Tengo que crear planes que estén basados en su venta. Entonces cuando creo un plan tengo que sí o sí tener fijo desarrollado toda esta planificación, desde la P de producto hasta la P de promoción. Lo mismo con los precios, no le voy a colocar el precio que, es que yo soñé que le tenía que poner $4. No es así, tengo que ir a ver cómo está el mercado, tengo que ir a ver la competencia, tengo que ir a ver mis costos, tengo que ver si mi marca tiene un buen peso en el mercado para saber si realmente ese precio va a ser el mejor para mi producto. Y por último, también pensar en cómo voy a comunicar
mi marca, cómo voy a comunicar mis ideas, cómo voy a comunicar mi producto como tal, hablando de la P de promoción. Entonces, cuando hablo de manera estratégica, estoy pensando en cómo se desarrolla cada uno de estos aspectos. ¿Queda claro, chicos y chicas? Entonces, ese es lo importante de mercadeo. Tenemos que planificar, ser estratégicos y no es solo el día a día. A ver qué tal sale. No es solo son corazonadas, ¿no? Es decir, tenemos que pensar bien las cosas. Por eso de los tres ejes decíamos que son criterios de estrategias y eso también podemos verlo como parte de estrategias. ¿Ok? ¿Ha quedado claro esto, chicos y chicas? ¿Algo de la clase que no haya quedado claro? ¿O todo bien y todo correcto? ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Bueno, aquí nos dice para qué usar el marketing mix. Creo que ya lo acabo de explicar todo eso porque no podemos ir al mercado pensando de, es que creo que me va a ir bien porque sí, porque a mí me gusta, sino que tenemos que pensar siempre de manera estratégica. Entonces, digamos, en su trabajo, en sus tareas, ustedes tienen que, va a llegar un momento donde empiezan a aplicar todo esto de las 4P, es decir, ¿cómo voy a desarrollar esto? Entonces, ustedes van al final casi que crear un plan de cómo querer sacar ese producto al mercado, por así decirlo. Entonces ustedes tienen que definir cada uno de esos aspectos, cada una de las 4P, ¿no? Pero también nos dice, entonces, cuando se habla del marketing mix, lo primero que se viene a la mente es que se trata de productos, ¿no? Ya que para servicios cambia el asunto. Para servicios hay ciertos cambios, ¿ok? Porque no es un producto como tal, no puedo almacenarlo, ¿se acuerdan de eso? Entonces hay ciertos cambios en esto. Por ejemplo, en servicios tengo que pensar, por ejemplo, en personas, procesos, la presentación, la productividad o la prueba física. Por así en pocas palabras, digamos, cuando hablo de las personas, es decir, yo tengo que definir el perfil de las personas que van a estar capacitadas para dar el servicio, ¿no? Si yo voy a dar un servicio de, qué sé yo, de... ¿Cómo se dice esto? Cuando te van a hacer un peeling en la cara, ¿no? O sea, la persona debe saber, o sea, ser capaz de poder utilizar esas herramientas, sabe cómo va a cuidar tu piel, cómo hacer todo el tratamiento, entonces esa persona va a estar capacitada para eso. Entonces, obviamente, cuando yo estoy definiendo la P de persona, en este caso tengo que definir el perfil de la persona que va a ejecutar como tal el servicio. Cuando hablo de los procesos, acá voy a definir, por ejemplo, desde un principio hasta el fin, cómo se va a llevar a cabo dichos procesos. Es decir, primero tengo que ver cómo voy a comprar los productos que voy a utilizar para el servicio. A dónde voy a dar los servicios como tal. Puedo pensar, por ejemplo, cómo se va a desarrollar paso a paso ese proceso o sea, ese procedimiento de servicio, ¿no? Primero se le lava el pelo, primero no sé, qué sé yo, se le pone una manta o una toalla caliente para abrir los poros. O sea, es como describir cómo se va a desarrollar todo el servicio. Cuando hablamos de la prestación, acá puedo hablar, por ejemplo, imagínate, qué sé yo, acá es como un aspecto más de imagen que yo puedo pensar, decir, que si tú te vas a ir a hacer un servicio, que primero cuando tú entres al lugar te sientas cómodo, ¿no? Que te sientas, que puedas crear un factor de confianza hacia el lugar. Por eso, digamos, si tú te vas a ir a hacer algo en la cara, ¿no? Algún tratamiento en la cara, pero ves que el lugar se ve todo descuidado, entonces eso te va a crear desconfianza, digamos. Tú vas a decir, uy, si aquí el local está todo sucio, todo asqueroso, o sea, yo, ¿por qué voy a confiar en las personas que toquen mi cara, por ejemplo, ¿no? Entonces esa es parte de la presentación, que sea todo, que tenga bastante cuidado en todo ese proceso que ya definimos, que cada uno de esos también tengamos ese cuidado, ¿no? Que se venda bien ese servicio, que las personas se sientan cómodas, que queramos hacer que la persona vuelva a ir a nuestra tienda o a nuestra empresa como tal a volver a pedir el servicio, ¿no? Esa es la parte de la prestación. Y por último, la prueba física. Tenemos que pensar acá, por ejemplo, es cierto, qué producto voy a utilizar para dar el servicio, pero pensar en cómo la persona va a sentir o cuál va a ser esa prueba física como tal a la hora de dar el servicio, ¿no? Es decir, si estoy hablando de cortar el cabello, por ejemplo, ¿qué producto voy a utilizar para dar ese servicio? Entonces, intentar describir acá cuál va a ser como ese contacto físico, ¿no? Porque hay servicios que van a tener cierto contacto físico. Entonces, esa prueba física
debe describirse de todo aquello que sí es físico, todo aquello que son productos que voy a aplicar dentro de mi servicio. Ya sea acá voy a utilizar peines, cepillos, secadoras, tijeras, máquinas de afeitar, qué sé yo, cremas para afeitar, bueno, gelatina creo que ya no existe, no estoy seguro, ceras o cremas, qué sé yo. Todas esas cosas tengo que tenerlas clasificadas para utilizar o para dar ese servicio, ¿no? Es decir, si estoy hablando de algo de belleza, ¿no? Sobre todo una barbería, por ejemplo. Entonces, todos esos elementos físicos deberían ir dentro de la parte de prueba física. ¿Queda claro eso? Pero eso solo, como le digo, es un resumen, solo para entender que también las 4P se pueden aplicar a servicios, no es solo para los productos, ¿ok? Ok. Entonces, ese es el punto. ¿Queda entonces claro? O sea, hasta lo que hemos visto del marketing mix, chicos y chicas. Como le digo, más adelante hay una unidad que es específicamente solo hablando de eso. ¿Ok? Cada uno de esos se va a ir tratando por individualmente. ¿Alguna duda? Eh, digamos, en caso como de un restaurante se aplican, por decirlo así, ambas estrategias, tanto de producto como de servicio. Sí, sí se puede aplicar eso. O sea, mira, cuando hablamos en un restaurante, obviamente sí tenés que pensar en una plaza también, decir a dónde va a estar ubicado, cuáles van a ser los precios, etcétera, etcétera. Pero tenés que agregar también estos apartados, ¿no? Entonces, digamos, cuando hablas de personas, tenés que pensar también, digamos, qué sé yo, cuál va a ser el perfil de las personas o de los chefs o de los cocineros o cocineras que van a estar en mi cocina, ¿no? Es decir, que tengan la capacidad de cocinar estos platillos. Que cuáles van a ser el perfil de las personas que van a atender a las personas, cuál va a ser el perfil de las personas que van a estar como camareros, camareras, etcétera, etcétera. Entonces, eso también se aplica para eso, aunque sea un restaurante, ¿no? Aunque vendas un producto, pero habrán apartados que si llevan un servicio de por sí, se tenés que aplicar estos apartados, ¿no? Entonces, cuando entran a tu restaurante, ¿cómo va a ser el proceso? Primero va un saludo, le abrís la puerta, le decís cuántas personas van a estar en el momento de comer los alimentos, ¿no? Para la mesa, para saber cuántas personas voy a utilizar. Perdón, cuántas sillas voy a necesitar según la cantidad de personas que entren, ubicarlos, darles un momento para que piensen en el menú, bueno, entregarles el menú, pensar en ese tiempo para que tomen una decisión, tomarle la orden, llevarla a la cocina, preparar los alimentos, entregarlo, cobrarle. O sea, todo eso es un proceso, ¿no? Que le vas a vender un producto, le vas a vender un producto, pero como lleva un servicio de por medio, tenés que ir aplicando todo esto. ¿Queda claro eso? Y así sucesivamente, luego lo mismo la presentación, cómo se ve el lugar, qué tan educados están las personas, es decir, o sea, qué tan bien te tratan, qué tan amables son, etcétera, etcétera. La prueba física, pues aquí además del producto como tal, voy a hablar más de aquellos como aspectos físicos que tiene que tener ese servicio, como que te diga, imagínate tú vas a una mesa que no tiene servilletas, pues es incómodo, ¿no? O sea, es bien feo. Entonces, esas servilletas deben ir a aparecer en la prueba física, ¿no? Que las sillas sean cómodas, que no se tambaleen o que las mesas no se tambalean, que al menos a mí me cae mal ir a un lugar donde las mesas se mueven. Ay, qué cólera. No sé si les pasa. Entonces, todas esas cosas se tienen que pensar, o sea, se tienen que pensar. Hay que ser minuciosos, hay que ser cuidadosos a la hora de pensar en eso. ¿Por qué? Porque vamos a atender personas. Ese es el punto. Y queremos que las personas se sientan bien, queremos que las personas vuelvan a mi local. Ok, imagínate tú tienes un restaurante que hay 1000 moscas, o sea, la gente no va a querer volver ahí, va a volver a querer ir ahí, perdón. Entonces, ese es el punto. Pero sí se puede aplicar eso también en cuestiones de productos. O sea, cuando un producto tiene un servicio, se puede aplicar estos apartados. ¿Hoy sí? Andrea, tú me lo preguntaste, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿O fue alguien más? Yo Ah, pregunté. perdón, Alison, perdón, Alison. Comienza con Gracias, la... sí, ya. Ah, chivo, chivo, chivo. Entonces, ¿queda totalmente claro todos estos apartados, chicos y chicas? ¿Sí? Podrían, digamos, ahorita no, pero digamos, cuando lleguemos a la etapa de hablar más sobre todo eso de las 4Ps o las P de servicios, ¿podrían ustedes fácilmente aplicarlos para sus productos? ¿Sí? ¿No les costaría?
Y si les cuesta, pues ahí estoy. Ustedes saben que ustedes pueden consultarme. Y hasta acá llega esta sesión. No, esta clase, la sesión no. Todavía no nos vamos. ¿Alguna pregunta, chicos y chicas? No, todo súper claro. Todo bien. Todo bien. Ok. Ok, vamos a ver, voy a